El tema de cambio climático, igual que el Acuerdo de París, igual que nuestra ley y su reglamento, están aquí para quedarse. Ujú, El trabajo que estamos haciendo está logrando que tengamos una base institucional fuerte, sólida, importante. Lo que tenemos que hacer ahora es implementarla a una velocidad mayor a la que lo hemos venido haciendo. Al momento, los sectores son los que más han identificado qué medidas son las que se pueden hacer, y esto es algo que está siendo tratado al más alto nivel en la comisión de alto nivel, precisamente, ujú, sobre cambio climático. El rol de los gobiernos locales y las regiones debe ser fortalecido, debe ser acelerado, igual que el rol que cumplen el sector privado y los pueblos indígenas. Esa parte de la implementación es la que debemos acelerar todavía más. El Perú es un país comprometido con la implementación de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático para lograr nuestro desarrollo sostenible. Por supuesto, esto se enmarca en la consecución de los objetivos del Acuerdo de París, que tiene dos grandes objetivos. Uno está asociado a reducir nuestra vulnerabilidad en materia de cambio climático, y por eso el Perú ha trabajado cinco grandes áreas de reducciones de la vulnerabilidad. Estas cinco áreas temáticas son bosques, agricultura, agua, salud y pesca y acuicultura. Y como parte de nuestra ambición, estamos implementando o estamos incluyendo turismo y transportes. Y por el otro lado, eso es respecto a las consecuencias. Y por el otro lado, respecto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en efecto, el Perú ha aumentado su ambición, logrando tener una meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de 40% al año 2030. Esto implica necesariamente mejorar o ampliar el trabajo que tenemos que realizar en términos de nuestra matriz energética y el tema de la reducción de la deforestación. Y esto a su vez nos plantea un esfuerzo importante en estos dos aspectos. En este esfuerzo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, estamos también actualizando nuestra estrategia nacional de cambio climático al año 2050, y una cosa fundamental de esto está asociada a esta visión para lograr una carbono neutralidad de nuestro país. Lo que hagamos hoy va a definir cuáles van a ser nuestros resultados al año 2030, que es cuando tenemos nuestra meta, pero también van a definir cómo nos queremos ver y cómo queremos estar al año 2050 para lograr una carbono neutralidad de nuestro país. Es importante que el Perú también haga su contribución al esfuerzo global por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Nuestro desafío climático es el aporte que el Perú hará a este esfuerzo global por reducir emisiones de gases de efecto invernadero, pero también por adaptarse a los impactos del cambio climático. De hecho, hoy en día la comunidad internacional está trabajando para tener una meta global de adaptación al cambio climático, así como ya la tenemos en términos de la temperatura global. En este sentido, los sectores los ministerios que han planteado sus reducciones de emisiones y sus medidas de adaptación están comprometidos con esta implementación. Por supuesto, como sabemos, hay muchas actividades que hay que realizar para poder lograr esta implementación, y es en ese punto en el que los sectores están avanzando más en este momento, y ahí es donde aparece el dato del 26% de exacto. avances en la implementación, en los inicios de la implementación. Podríamos decir que en el Perú hemos avanzado en dos grandes líneas que van en paralelo. Una es el de la implementación, el del aumento de la ambición, el de reconocer nuestra vulnerabilidad y trabajar sobre ella, ¿no? La vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático. Y por el otro lado, estamos avanzando en la institucionalidad.
En el Ujú, Perú, como sabemos, el tema de cambio climático se trabaja desde hace más de 20 años, pero es a partir de la Ley Marco sobre Cambio Climático que se aprueba en el año 2018 y de su reglamento que se aprueba además muy rápidamente en el año 2019, que tenemos una institucionalidad sólida cuya implementación estamos procurando en este momento. Entonces ujú, hay tres grandes instancias institucionales que hay que rescatar aquí. La Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, en donde tenemos a los ministros de Estado, de 14 ministros de Estado están sentados en esa comisión junto con el presidente del CEPLAN y representantes de los gobiernos regionales. Y por otro lado, tenemos la Comisión Nacional de Cambio Climático que debe ser adecuada a la nueva normatividad. Y en tercer lugar está la Plataforma Climática de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático. ujú. Estas tres instancias son las que promueven la gobernanza de la gestión integral del cambio climático en el Perú. Una de las características de la gestión integral del cambio climático es la participación y el reconocimiento del rol que cumplen cada uno de los actores en la sociedad. Cuando se realizó la consulta previa para el reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, muchos de estas visiones, de esta cosmovisión de los pueblos indígenas fue recogida. Y como parte, como resultado de ese proceso de consulta previa es que sale la plataforma de los pueblos indígenas para el Ujú, cambio climático. Otro aspecto institucional que es bien importante es el rol que tienen los gobiernos regionales y locales que se ujú, constituyen a partir de la ley en autoridades en materia de cambio climático en el ámbito de sus competencias. exacto. Entonces allí el Ministerio del Ambiente tiene un rol articulador, un rol de proveedor de asistencia técnica para que todas estas instancias, las sectoriales, las regionales, las locales y los otros actores de la sociedad, entre ellos los pueblos indígenas, el sector privado y muchos otros grupos de interés, puedan también cumplir su rol en la lucha contra el cambio climático. Como sabemos, si bien casi todas las actividades productivas del ser humano producen gases de efecto invernadero que a su vez afectan el sistema climático, Ujú, estos efectos sobre el sistema climático repercuten ¿en dónde? No solamente a nivel global, o sea, no solamente es una mirada global la que hay que tener, sino es una mirada local, porque los impactos ocurren finalmente en el territorio. Entonces, el rol de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para trabajar el tema de cambio climático se hace más patente. Y de hecho, uno de los instrumentos que plantea la ley efectivamente son los planes locales sobre cambio climático. Y es allí, en estos planes locales, que los municipios, ya sean provinciales o distritales, van a poder comunicar cuáles son sus necesidades, cuáles son las afectaciones que pueden tener, pero sobre todo cuáles son las potenciales soluciones a esto y también, por supuesto, cuál puede ser su rol en materia de mitigación de gases de efecto invernadero, si fuera el caso. Desde el sector privado, ya desde hace muchos años, se nos han dado indicios, señales, preguntas sobre cómo es que su propio accionar tiene un rol en las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. La estrategia nacional sobre cambio climático frente al cambio climático, está siendo actualizada en este momento y lo que nos plantea es una visión al año 2050. Para lograr esa visión es importante escuchar y reconocer las perspectivas de cada uno de los grupos de interés, siendo estos, bueno, el propio sector público, el grupo de los jóvenes, niños y adolescentes, el grupo de las mujeres, los pueblos indígenas, el sector privado, los sindicatos, el pueblo afroperuano, y entonces estamos haciendo un proceso participativo que recoge todas estas visiones para lograr tener esta visión al año 2050, pero también cuáles son las alternativas de solución. Y recordemos que esto está muy ligado a nuestras metas del año 2030. En el Perú existe una herramienta llamada la huella de carbono,
que permite que las empresas puedan reflejar el esfuerzo que están haciendo por reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y este esfuerzo es reconocido a través de esta herramienta.